Hola, buenas noches. Eh, como les dije ayer, este, voy a estar subiendo videos sobre nuestras clases. Acuérdense que por la situación en la que estamos, pues eh, se nos dificulta o se les ha dificultado mucho entrar a Classroom, a la aplicación, porque no tienen su contraseña. Pero bueno, otro medio pues es si alguien todavía no está en nuestro grupo de WhatsApp, por favor necesito que se unan, que corran la voz y que por favor lo antes posible entreguen sus trabajos, ya que pues de esta manera acuérdense que vamos a ir evaluando. Bueno, me di a la tarea de retomar nuevamente lo que ya trabajaron en casa. Ahorita vamos a ir viendo. Nos quedamos en conceptos para estudiar problemas sociales contemporáneos. Acuérdense que les pedí el qué entendían por clase social, sociedad y grupo social. Bueno, retomando, sociedad somos todos. En realidad la sociedad somos todos nosotros, todos los seres humanos que existimos en el mundo. La clase social se basa más en cómo estamos divididos económicamente. Ricos, medio pobres, extremadamente pobres, etcétera, etcétera. Hace algunos, en la Revolución Francesa, pues solamente se dividían en ricos y pobres. Hoy pues hay muchas formas de dividir a las clases sociales, pero aquí la característica es que pues las personas se van a clasificar de acuerdo a lo que ganen. El grupo social es los pequeños grupos que hacemos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el aula, cada quien tiene su grupo de amigos. Esos son los grupos sociales. Pero hay personas que se llevan con un grupo, con otro grupo y con otro grupo. Y no quiere decir que nada más tengan derecho a estar dentro de un grupo social. Entonces, podemos decir que las personas pertenecemos a diferentes grupos. Por ejemplo, nosotros somos el grupo 202. Pertenecemos al grupo de Cobael, pero a la vez yo pertenezco a otro grupo de otra escuela y pertenecemos a un grupo familiar, pertenecemos a un club deportivo, pertenecemos a otro grupo sería la religión, y así podemos enumerar muchos. Ahora vamos con proceso y práctica social. Me estoy guiando, les muestro, me estoy guiando de acuerdo a este cuadro que ya ustedes tienen y que les pasé en su cuaderno. Pueden también ir haciendo anotaciones si quieren. Bueno, ahora vamos con proceso y práctica social. Hay que diferenciar una de la otra. El proceso, su mismo nombre lo dice, es un proceso, es algo que va paso a paso y que no se da de un momento para otro. Eh, en sus apuntes dice, es aquella transformación en el tiempo que involucra una serie de eventos, protagonistas y relaciones que forman una realidad social específica. Todo proceso social tiene una historia y sucede en un terreno local e internacional. Por ejemplo, el voto de la mujer. El voto de la mujer no fue de un día para otro, sino fue un proceso para empezar que la mujer pues se diera a reconocer. Después de la Segunda Guerra Mundial tomó un papel muy importante en la sociedad porque pues hubo muchas muertes de hombres y pues por lo tanto tenía que alguien que trabajar y pues la mujer toma un papel muy importante. Posteriormente va evolucionando, hoy en día podemos ver que muchas mujeres pues ya trabajan, son autónomas, ya son mamás solteras, porque si recordamos hace unos 20, 30 años ser mamá soltera pues era casi la pena de muerte. Hoy podemos saber, bueno, legalmente no pasaba nada, pero la misma sociedad hacía como que a un lado ese tipo de personas. Entonces hoy en día podemos ver que lo mismo te puedes casar, lo mismo puedes ser mamá soltera, o sea, ya no hay tanta desigualdad. Y pues ahora las mujeres pueden votar, se pueden, este, mmm, pueden ser candidatas para la presidencia, para un puesto político. Uh-huh. Bueno, dentro de los procesos sociales o los procesos largos está el cambio social. El cambio social no es más que el resultado de un proceso que modifica o transforma sustancialmente ciertos hechos, estructuras,
instituciones o fenómenos de la realidad social. Ninguna sociedad, cultura o grupo permanecen estáticos, sino que se ajustan constantemente sus circunstancias en determinadas situaciones y provocan en su interior una dinamicidad regular. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguna sociedad está estática, todos vamos a evolucionar. Por ejemplo, yo les puse la forma de comunicarnos es más rápida y ingeniosa. Pregúntenle a sus papás en qué se comunicaban ellos. Ellos se comunicaban pues con cartas o algunos llegan a bromear con señales de humo. Ahora nada más se mandan un WhatsApp y en segundos ya llegó al otro lado del mundo, ¿no? Entonces así es como, así es de ingeniosa la tecnología. ¿Por qué? Porque antes pues las cosas eran, la tecnología era poca, pero la sociedad va evolucionando. Cada vez se van modificando. Simplemente los primeros celulares y ahora los actuales celulares pues tienen más aplicaciones. En un principio solamente se buscaba llamadas y mensajes. Hoy en día tenemos muchísimas aplicaciones. De hecho, pues con esto del coronavirus podemos comunicarnos, podemos tener una clase virtual, podemos hacer muchas cosas que antes quizás no nos hubiéramos imaginado. ¿Pero por qué? Eso no sucedió de la noche a la mañana. Tuvo que haber una transformación en el tiempo larga hasta llegar a esto. Ajá. No podemos decir, de la edad de piedra ya traían su celular al otro día, ¿no? Tuvo que pasar muchísimo tiempo. Bueno, el siguiente proceso social es la migración. Aquí en la migración no es más que un proceso social que se caracteriza por el desplazamiento de un lugar a otro. Acordemos que migración está emigrar e inmigrar. Emigrar es salir de nuestro lugar de origen para irnos a otro nuevo. Inmigrar quiere decir regresar del lugar de donde nos fuimos a nuestro lugar de origen. Eso no hay ningún problema. Y el tercer proceso social es la crisis económica. Nos preguntaremos, ¿por qué la crisis económica? Bueno, dice, es el proceso social que se caracteriza por el desajuste de algunos de los elementos que hacen funcionar la economía de una sociedad y que por lo general producen desempleo, alza de los precios, disminución del consumo básico, pobreza, falta de ingresos o recursos insuficientes. ¿Por qué es un problema o por qué es un proceso? Pues porque una crisis económica no se da de la noche a la mañana. Para que una persona, para que un país sea o esté en crisis, pues debían de pasar años para que pues llegara a la pobreza y tener los resultados. Independientemente de que México tiene toda la vida vivamos en crisis, pues no quiere decir que la crisis se dio de ayer para hoy. No, la crisis, como vemos en el ejemplo de la gasolina, ¿se acuerdan que antes estaba en 5 pesos y fue subiendo poco a poco hasta llegar a los 20 pesos? Entonces, eso no sucede de hoy para mañana, sino que es un proceso. Bueno, ahora vamos con las prácticas sociales. Para empezar, ¿qué son prácticas sociales? Nuestro concepto que viene ahí en sus apuntes dice, es una serie de actividades que los seres humanos realizamos en nuestra vida cotidiana, que expresa habilidades y técnicas para desarrollar algunos modos de trabajo y que además incluyen experiencias sobre determinados aspectos sociales, como algún tipo de saber respecto a la actividad que se desarrolla. Por ejemplo, campañas de salud, celebración del Día de Muertos, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita vamos a pasar de lleno al concepto de cada uno de ellos, que es lo que hicieron el día de ayer. Lo que les dejé. Bueno, la lengua. Vamos a ver por qué primero son prácticas sociales. Cuando decimos práctica, quiere decir que constantemente lo estamos realizando. Es decir, es hoy la pausa entre una y otra es muy corta. A diferencia de los procesos. Los procesos son largos y las prácticas son continuas y muy cortas los espacios. Bueno,
La primera, lengua, dice, es el sistema de signos, expresiones y representaciones que posibilitan la comunicación entre los seres humanos. La lengua se adquiere de forma convencional dentro de una comunidad específica y en función a normas y códigos particulares de dicha comunidad. Es decir, ¿quién de nosotros se ha preguntado, ¿cada cuánto hablo? Pues cada que es necesario, pero hay personas que hablan constantemente y hasta dicen por ahí, hasta por los oídos. Esto quiere decir que la lengua pues es no nuestro órgano que tenemos dentro de la boca, sino es eh, la lengua español, inglés, francés, etcétera, el tipo de lenguaje que utilizamos para comunicarnos. Uh-huh. Entonces, ¿cada cuánto lo hago? Pues siempre, ¿no? Y aunque dijéramos, no tengo, no, soy mudo, ¿no? Pero hasta los sordomudos tienen su propio lenguaje. Hasta los que no pueden ver tienen el lenguaje o su lengua de braille. Uh-huh. Y bueno, la siguiente es la religión. Dice que lo divino y el orden cósmico como práctica social tiene la función de aportar una serie de valores morales que en ocasiones intentan colaborar con la sana convivencia entre los individuos. La práctica religiosa promueve el buen comportamiento y las costumbres de una conciencia que entre otras cosas se dirige a generar acciones del buen comportamiento social. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros los seres humanos siempre creemos en algo. Ese algo es un ente que muchos llamamos Dios, un ser supremo. Uh-huh. Pero bueno, es un tema muy controversial. El chiste es de que la religión, su función dentro de nuestra sociedad es calmar o llevarnos por el buen camino. Si ustedes van al templo o a la iglesia o a una misa o alguna reunión de este tipo religioso, pues no les van a decir vayan y maten a fulano de tal. No, siempre nos dan consejos para una mejor convivencia familiar, social, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, la siguiente, historia regional. Cuando hablamos de historia regional, cada uno de nuestros lugares donde vivimos tiene su propia historia. Esto va desde historia de México, bueno, va desde historia universal, historia de México, historia de tu estado, historia de tu municipio, historia de tu pueblo, historia de tu barrio o de tu manzana, según cómo estemos divididos. Ajá. Si ustedes les preguntan a sus papás cuántas casas habían cuando ustedes se casaron y cuántas hay ahora, pues va creciendo. Uh-huh. Entonces, y cada uno de esas regiones tiene su propia historia. Después viene la cultura, pero vamos a dejar la cultura para el final y ya van a saber por qué. Bueno, viene la identidad. La identidad se divide en identidad individual y colectiva. Bueno, primero empezamos con la colectiva. La identidad colectiva es aquella que identifica a un grupo de personas. Por ejemplo, mi familia es escandalosa, o es pachanguera, o es agresiva. Ahí, esa es la identidad colectiva. Cuando decimos los mexicanos son tequileros, a los mexicanos les gusta el picante. Ahí estamos hablando de una identidad colectiva porque nos identifica a todo un grupo. En este caso, pues a los mexicanos. En este caso, pues a tu familia. Hay algunos que dicen, híjoles, ese grupo de amigos son bien calladitos. Se están identificando por eso. Uh-huh. Y la identidad individual. La identidad individual es cuando decimos, híjoles, Juanito X es bien latoso, ¿no? Se identifica por eso. O el compañerito X es muy estudioso. Entonces ya lo estamos etiquetando, ¿no? Latoso, agresivo, grosero, distraído, inteligente, detallista, amoroso. Esa es su etiqueta. Entonces a eso nos referimos con identidad individual. Luego viene el siguiente, que es costumbre. Es todo tipo de acción regular y constante repetida por los sujetos que se identifica y se generaliza en los miembros de una colectividad y que tienen características de ser más o menos homogéneas. Se realiza
de la misma manera. Es decir, vamos a entrar a ver lo que es costumbre y tradición. Muchos confundimos y decimos, eh, es tradición el Día de Muertos, es costumbre el Día de Muertos, es costumbre el ponche, es tradición el ponche. Pero ahorita vamos a ver qué es costumbre y qué es tradición. Vamos a ver, tradición es el conjunto de creencias, valores, símbolos y actos valorados y heredados de una generación a otra que producen experiencias, conocimientos que nos ayudan a comprender nuestro pasado. Aquí, vamos a ver, yo siempre lo explico de esta manera. Digamos que la tradición son las posadas. Ajá. La tradición son las posadas. Y todos hacemos posadas, se vive de diferente manera. Y la costumbre, pues una posada sin ponche, pues no es posada. Entonces, imagínense que en una posada les dieran café. Van a decir, pues es velorio o es posada, ¿no? Entonces, la tradición son las posadas. La costumbre son las piñatas, el ponche, los aguinaldos, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, la tradición es el Día de Muertos. La costumbre es poner ofrenda. Cada quien la va a poner más o menos de la misma manera, pero no igual. Cada quien tiene sus costumbres. Algunos tendrán la costumbre de poner solo fruta. Algunos tendrán la costumbre de poner solo comida. Algunos tendrán la costumbre de poner comida y fruta. O algunos dirán, pues nosotros solo acostumbramos a prender una veladora, un vaso de agua y punto, ¿no? Cada quien festeja la tradición que es el Día de Muertos, pero con diferentes costumbres. Espero que pues les haya quedado un poquito más claro lo que es costumbre y tradición. Ahora vamos con la última, cultura. En sus apuntes la tienen enumerado con la número 4, pero realmente a mí me gusta explicarlo al final porque la costumbre es todas las prácticas sociales. Una cultura está eh, compuesta por lengua, religión, historia regional, tradición, costumbre, todas ellas. Cuando hablamos de una cultura hablamos de todo esto. Ajá, entonces una cultura, o cuando hablamos de cultura, engloba todas estas características de una región, de una familia, de un país. Ajá, entonces a eso se refiere cultura. Es el todo, las prácticas sociales junto con toda su historia. Bueno, pues espero que haya sido de gran utilidad. Eh, Les había comentado que íbamos a hacer un comentario sobre esto que hoy íbamos a ver, y que lo iban a subir a Classroom, pero pues espero solamente su comentario de una cuartilla por este medio, por WhatsApp, y para su registro de la actividad del día de hoy. Bueno, pues espero que se la pasen bien y que sigan echándole ganas a la escuela. Y por favor recuerden que hagan del conocimiento de todos sus compañeros para que se enteren de las clases y no vayan a tener retrasos. Bueno, que tengan un lindo día y pues muchas gracias por su atención. Cualquier comentario pues ya saben, aquí estoy en el grupo para contestarles a la hora que ustedes quieran. Gracias.